porque la mejor inversión que podemos hacer es invertir en esto. Porque la riqueza de las sociedades está allí, está en desarrollar la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Yo los escucho muchas veces hablar a ustedes y me pregunto, ¿por qué estos tipos me dicen todo esto si yo estoy más convencido que ellos? ¿No? Y me doy cuenta que, claro, es lo que le pasa al maltratado, que teme que el que esté hablando lo termine maltratando también. Pero la verdad es que no me convenzan. Yo estoy más convencido que ustedes de lo que hay que hacer en la Argentina para desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología. De hecho, cuando Cristina asumió en el 2007, estábamos dejando el gobierno con Néstor y Cristina me había pedido que siga como jefe de gabinete, yo le propuse crear 2 ministerios y uno de los ministerios era el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente creía, era algo que veníamos hablando con Daniel, que el desarrollo del CONICET, de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, era algo que había que separar, darle autonomía al problema de la educación, que es un problema ya de por sí muy grave, muy serio, y en los años estos muy desatendidos. Y teníamos que concentrar el esfuerzo en el desarrollo de los investigadores. Eso quiere decir darles recursos, y darles recursos del Estado, y hay que decirlo sin vergüenza. Porque la verdad no es, lo correcto es que el Estado se haga cargo de promover la inteligencia, de promover la investigación, porque ahí está nuestro futuro. Como sociedad está nuestro futuro allí. Y la verdad es que creo que fue un hallazgo, Y creo que fue una buena idea. Por ahí equivocamos al ministro, pero fue una buena idea. Pero fue una buena idea. Y estoy convencido que las buenas ideas hay que sostenerlas, mantenerlas, y por eso recién le decía a Adrián cuando veníamos para acá, que en la ley de ministerios que aprobemos va a haber una ley, va a haber un ministerio que se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Acá, cuando yo digo estas cosas, mañana seguramente algún diario va a decir, pero ¿cuánto va a costar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Entonces le recordaré que va a costar tantos puntos del ELIC, por lo que nunca se preocupan de lo que se gasta, ¿no? Y entonces les contaré. Yo ya, cada vez que me vienen con estos argumentos, no hago más cuentas en pesos, hago cuentas en intereses del ELIC. Para que se callen la boca y se den cuenta qué es lo importante y qué es lo trágico. Porque si uno piensa en este ejercicio, son como los ejercicios matemáticos de Adrián, ¿no? Yo me he puesto a hacer cuentas, ¿qué hacemos con un punto del ELIC? ¿Qué hacemos con 2 puntos del ELIC? Con un punto del ELIC tenemos el presupuesto de La Matanza. Con todos los intereses que por año pagamos del ELIC, tenemos un presupuesto de la provincia de Buenos Aires, tenemos 2 presupuestos de la provincia de Santa Fe. Con 10 días de intereses del ELIC, 10 días, le damos medicamentos a todos los jubilados. Y están preocupados por qué hacemos con las LELICs. Vergüenza deberían tener. La verdad es que yo no sé a quién lastimo con esto, pero la verdad, entre los bancos y los jubilados, yo voto jubilados. Entre los bancos y los docentes, yo voto docentes. Entre los bancos y la salud pública, yo voto salud pública. Entre los bancos y la escuela pública, yo voto escuela pública. Entre los bancos y la universidad pública, yo voto la universidad pública. Y entre los bancos y los investigadores, yo voto a los investigadores. Me hacen parar a mí, pero sentémonos que no terminé. Gracias, de verdad, gracias. Pero esos son los falsos dilemas a los que nos someten. Son falsos dilemas. ¿Cómo seriamente tenemos que elegir entre una cosa y la otra? Nadie con dignidad puede tener esa disyuntiva. Nadie dignamente puede tener esa disyuntiva. Nadie, absolutamente nadie. Salvo los que gobiernan, que además eligen al revés, ¿no? Pero bueno. Y entonces tengo la obsesión, por convicción,
de que debemos hacer un enorme esfuerzo por desarrollar la inteligencia argentina, por desarrollar la investigación científica, por promover y desarrollar la tecnología, porque estoy seguro que eso nos va a hacer distintos y fuertes en el mundo. Fíjense cómo han cambiado las cosas, ¿no? Adrián se va a acordar, pero allá por los años 90, cuando aparecieron las primeras fuerzas liberales de la democracia, nos decían: el Estado está solo para 3 cosas. Tienen que ocuparse de dar educación, debe dar salud y debe dar seguridad. Yo no sé cómo pasó. Pero estos tipos lograron convencer a la Argentina, que es un símbolo de estatus social, mandar a los chicos a la escuela privada, tener medicina prepaga y vivir en un barrio cerrado con seguridad privada. Y eso es solo la mayor muestra de deterioro de nuestra sociedad. Es la mayor muestra. Porque si algo nos hizo distintos en el mundo, fue haber promovido la educación pública. Eso nos hizo distintos. Haber promovido la universidad pública. Haber dicho en la universidad, allá por 1918, aquella reforma universitaria que garantizó la libertad de cátedra, después vino Perón un día y la hizo gratuita y universal para toda la Argentina. Y eso lo que nos permitió es hacer realidad algo que era un discurso, que era el discurso de la movilidad social ascendente. Allí empezamos a enorgullecernos de tener nuestro hijo el doctor, mi hijo el doctor. Y entonces un trabajador podía tener un hijo. Pero claro, también estamos en un tiempo donde algunos creen que algunos tienen la suerte de ir a la escuela privada y otros tienen la mala suerte de caer en la educación pública, ¿no? Y hasta tenemos gobernadores que dicen: ¿para qué abrimos universidades en lugares pobres si los pobres no tienen derecho a tener la universidad, no pueden llegar, ¿no? Pero no es para que chiflemos que lo digo, es para que reflexionemos la suerte que nos ha tocado. Que no es tan suerte, porque podemos cambiarla votando, simplemente. Podemos cambiarla votando. Y votando podemos sacar a estos inescrupulosos que dicen semejantes cosas libremente sin que nadie reaccione, porque los medios además casi los aplauden. Qué vergüenza, ¿no? El otro día estuve en la Universidad de Villa María en Córdoba. Después fui a la Universidad de La Matanza. Y ayer en Entre Ríos estuve hablando con gente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En todos los casos, el 90% de los alumnos, primera generación de universitarios de familias trabajadoras. Esos son chicos que no podrían estudiar si no tuvieran la universidad cerca. Porque hoy en día movilizarse, tener un departamento, tener una pensión, se ha vuelto casi un lujo para muchos argentinos y para muchos chicos. Y algunos piensan que eso es un gasto que no debemos hacer. Yo no lo creo. Para mí no es un dilema ese. Todo lo que pongamos para favorecer la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología es plata invertida que nos va a hacer una mejor sociedad en el futuro. Y eso tenemos que convencernos todos. Además de convencer que nos voten, como a esos 2 que mandó a verlos, mañana empiezan, que mandó a verlos Adrián, también convénzanlos de que si no desarrollamos la inteligencia, estaremos condenados como sociedad. Y que todo lo que invirtamos para desarrollar la inteligencia nos va a hacer más felices como sociedad. Y cuanto más igualitario sea ese desarrollo de la inteligencia, mejor sociedad seremos. Porque además tenemos un capital humano maravilloso, maravilloso. Por aquí atrás hay científicos que son de los científicos más citados en el mundo en sus trabajos científicos. Están citados acá atrás mío, ¿eh? Muchos de los que están acá recibieron los más altos galardones a la investigación científica. Y hoy están reclamando para que le reconozcan lo que vale su inteligencia y su aporte a la Argentina. Eso no es justo, debe avergonzarnos como sociedad que esto nos pase. Y no vamos a dejar que siga pasando. Porque si de algo me ocuparé es que sean reconocidos por su trabajo y por su aporte como merecen. Y eso significa darle los recursos que dignamente merecen, que se han ganado y que son inversión para el futuro de la Argentina. Para ellos y para los que están camino a ser como ellos, que son muchísimos.
estudiantes, becarios, que hacen del desarrollo de la investigación el motivo central de sus vidas. Y yo lo que quiero garantizarles a todos y darles la tranquilidad a todos es que a mí lo que más me importa es que esa labor de investigación se lleve adelante, sinceramente. A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, ¿cómo se llamaba? Sandra Pita, no tengas miedo. Te prometo que te voy a cuidar como a todos ellos, porque vos valés mucho igual que todos ellos. Esta mañana cuando leía en Twitter el cruce con Sandra, a quien no tengo el gusto de conocer, la verdad es que decía, qué equivocada está. Claro, ella no debe saber lo que a mí me marcó la noche de los bastones largos. Yo no pego con bastones, ni con decretos, ni con nada a nadie, y menos a los que investigan y educan. Menos. Así que, Sandra, sacate ese miedo. Es un miedo incomprensible. Y yo lo que les pido, yo sé que están agobiados, me doy cuenta que están deseosos de que las cosas cambien. Yo también, no les voy a mentir. Pero me contengo un poco. Yo lo que les pido es que no bajen los brazos. Ninguno, ninguno. Ni los más galardonados, ni los que están camino a empezar su carrera de investigadores. Ninguno. A los docentes universitarios, a los chicos que estudian en la universidad pública, a los chicos que estudian en la escuela pública, no bajen los brazos. Porque a partir del 10 de diciembre vamos a hacer una Argentina que nos contenga a todos y que esté orgulloso de cada argentino que enseña, que educa y que investiga. Los abrazo desde el alma, me han hecho vivir una tarde espléndida, me llevo las 8.000 y pico de firmas, a cada firmante le doy las gracias y a cada uno de ellos les doy mi compromiso, no les voy a fallar, vamos a hacer la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos. Estamos escuchando al precandidato a presidente de la República por el Partido Justicialista. Estamos escuchando realmente un discurso con los científicos. Estaba allí el querido Adrián Paenza. 8.000 científicos fueron solicitados apoyándolo a Alberto Fernández. Y decía algo que es muy cierto y es muy real, más allá de cualquier ideología y cualquier idea política. Ningún país desarrollado del mundo se desarrolla de verdad primarizando su economía. Todos los países desarrollados han generado desde el Estado puestos de ciencia y tecnología. Los principales países, si hablamos de Rusia, Estados Unidos, Alemania, Japón, China, se han desarrollado a partir de la ciencia y técnica. Y voy a poner un ejemplo en la Argentina, y no me van a dejar mentir. Cuando asume Macri, en el 2015, su primer viaje es a Holanda, y Argentina ganó la licitación fabricada por el Estado de un reactor nuclear. Y nadie lo festejó. Y acá festejamos que abrimos la exportación de limones a Estados Unidos por $6 millones. Entonces, estos son los datos que tenemos que tener en cuenta, porque es lo que nos va a marcar la diferencia como país. ¿Por qué esto nos va a marcar la diferencia? Yo recuerdo cuando era joven, chico, mi casa era una empleada. No, la hermana, la empleada doméstica de mi casa, se recibió de médica. Eso diferenciaba a Argentina del resto de Latinoamérica, porque el chico que salía de la pobreza podía llegar a ser médico, ingeniero, abogado. Esa es la diferencia y es lo que no hay que permitir volver atrás, ¿no? Igual, Antonio, lamento decirte que el gobierno no parece estar muy de acuerdo con tus palabras. Vos decías recién que ningún país se desarrolla solo primarizando su economía, y estamos en un país donde el anuncio más importante que hay hoy en los diarios de circulación nacional es que el gobierno va a reponer el Ministerio de Agricultura, la consideración de ministerio para el área de agroindustria. Evidentemente, lo que le paga a este gobierno es el agro y no, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Nosotros hace un rato entrevistábamos a un directivo del Garrahan que se lamentaba de alguna manera que no tuviera esa misma consideración el gobierno con el Ministerio de Salud y que hubiese sido degradado a Secretaría, porque evidentemente no paga
la salud no le paga al gobierno como le interesa y en cambio el agro sí. Y trabajo, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que me parecen importantes es que en la contradicción que se quiere plantear desde Cambiemos en el marco de la campaña electoral, hay una idea de pasado asignada a todo el peronismo, a los sindicatos, a todos aquellos que defienden la industria, que defienden sectores que para Cambiemos son improductivos. Podemos pensar el sector textil, sectores que no tienen productividad. Y si uno revisa claramente cuál fue el proyecto político de los últimos años con Cristina, con Néstor Kirchner, pero ahora con lo que está planteando Alberto Fernández, hay un planteo de industria más ciencia y tecnología, porque no está separado, sino parece que seguimos en el conflicto agro versus industria, o si quieren, finanzas y agro versus industria, y se sigue planteando una defensa de la industria vieja del siglo XX, del fordismo, de los aparatos grandes, de la siderurgia, y en realidad la industria que es la industria del futuro, no tiene forma de crecer si no es de la mano de la tecnología, y me parece que ahí hay un ayornamiento del discurso industrial que hay que revisar, porque la cuestión de la ciencia y técnica no es un capricho de quiero financiar investigaciones de ciencias sociales, que además están muy bien que sean financiadas, sino que tiene que ver con una articulación con un proceso industrial, y me parece que eso habla de pensar hacia el futuro. Vos decías, ARSAT y también toda la energía nuclear, YPF investiga, con ITEC, tenés un montón de encadenamientos productivos que van de la mano de la tecnología en el marco de la financiación al CONICET. Mira, cuando vos ibas al campo en la década del 70, hace 40 años, vos ves los tractoristas todos transpirados, llenos de tierra. En la década del 90, 2000, 2001, 2002, 2003, cuando se desarrolla el campo y la industria del campo, hecho en la Argentina, con empresas argentinas, una de ellas es una cooperativa, hoy los tractores tienen aire acondicionado. El peón se baja del tractor como si hubiera bajado a manejar un auto que yendo a Mar del Plata hay un 0 kilómetro. Entonces, eso es la tecnología. Esto que vemos acá, se crea a partir de los estados. Los estados son los que desarrollan tecnología para evitar, por ejemplo, en la guerra, que interfieran comunicaciones. Cuando yo estuve en Haití, por ejemplo, las principales cadenas del mundo y los soldados norteamericanos tenían teléfonos satelitales. Y después lo veíamos a Pablo Escobar Gaviria usando un teléfono satelital para no ser interceptado. O sea, la tecnología se desarrolla a partir de los estados. La Argentina fabricaba máquinas ferroviarias, vagones ferroviarios, subterráneos, vagones subterráneos. Hoy en día los radares, Paulo no me va a dejar mentir, la radarización del territorio argentino, el territorio nacional, la estaban llevando adelante científicos argentinos elaborando los radares que son parte de la seguridad nacional, y eso se abandonó. Hoy pasó algo, bueno, en contraposición de lo que había sido la solicitada de intelectuales y artistas en apoyo al presidente de la República. Entre científicos, investigadores y becarios rondan las 8.000 firmas de las que hablaba recién Alberto Fernández. Hoy me pareció algo muy interesante lo que escuché en un reportaje que le dio Alberto Rodolfo Kornblit, biólogo molecular, doctor en ciencias químicas, creo que es, beca Guggenheim. Bueno, estábamos hablando de alguien de un prestigio global, no solamente un prestigio en la República Argentina. Entrevistado por Ernesto Tenenbaum, que le preguntaba, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual apoyan la fórmula Fernández-Fernández? Fueron como 2 o 3 preguntas y Kornblit iba a responder y dice, bueno, respecto a la última, para que pierda Macri. Y después hace un desarrollo de por qué, ya lo había dicho Kornblit en el año 2015, entendía que la política de ciencia y técnica que había tenido el kirchnerismo y que promete Alberto Fernández en virtud de lo que ya vivió el CONICET y la creación del Ministerio de Ciencia, etcétera, es algo que necesita la comunidad científica. ¿Por qué lo pongo a Kornblit? Porque por plantear uno podría decir Paenza, Dora Barranco, en fin, podría hablar de muchísimos, pero hablo de Kornblit porque mucha gente, fundamentalmente de sectores progresistas y urbanos, no lo tenían en radar predebate por la legalización del aborto. Eso te iba a decir, el cruce que tuvo con la diputada, o senadora, no, diputada, por la provincia de Tucumán, en la que hablaba de abortar a un nene con síndrome de Down, que es una enfermedad. Exactamente. Bueno, Kornblit, además de... hay algo que es muy impresionante, que es alguien que estudió, se formó, investigó, descubrió, etcétera, 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 y... Esto es lo que voy a decir en términos de la trayectoria de Kornblit es literalmente una barbaridad, pero no por eso deja de ser cierto. Para muchísima gente joven y no tanto, salta a la fama
en carácter de meme, que es el no está bien, está mal, que es cuando le responde a la diputada que dice un chico con síndrome de Down que está enfermo. Él dice, no está enfermo. Senadora. Senadora. La senadora le dice, bueno, está bien, y él dice, no está bien, está mal. A partir de eso se generan una masividad en la figura de un científico del prestigio, reitero, global que tiene Kornblit, que lo plantea como una referencia ineludible, no solamente en la comunidad científica, sino ya en una amplitud y en una masividad, por supuesto, siempre dentro de un universo, que a veces es reactiva al peronismo. Y ahí es donde yo quiero llegar con las declaraciones de Alberto Kornblit. ¿Por qué? Porque yo he leído a dirigentes, hombres y mujeres progresistas o autopercibidas como progresistas de la capital decir, por ejemplo, voy a votar a tal si encabeza la lista. Voy a votar al de más allá si va con posibilidades de entrar, o voy a votar al de más acá si tiene poder de decisión. Bueno, lo que dice Alberto Kornblit, reitero, una persona de la cual es muy difícil emparentarse dentro de la comunidad científica en materia de trayectoria y de prestigio a nivel internacional, es: nosotros vamos a acompañar la fórmula Fernández-Fernández porque queremos que la ciencia y la inversión en ciencia y técnica vuelva a ser una prioridad en la Argentina. No me parece para nada menor lo que pasó hoy, aunque podría haber llegado a esperarse en algún momento de la campaña, por varios motivos. Pero el primero tiene que ver con que figuras que se podía, reitero, no estoy hablando del caso de Kornblit, que ya lo he hecho en el 2015, que se podía especular si iban o no iban a apoyar a alguna de las dos fórmulas, si después de lo que pasó con, esto disculpen la autorreferencialidad, pero con el cruce con Brandoni, iban a exponerse a auscultar de por qué cada cual había firmado la solicitada y varios etcétera. Bueno, nada de eso pasó. 8.000 figuras del mundo científico acompañando a Alberto Fernández, y creo que este goteo del que hablamos, apoyo sindical, apoyo de movimientos sociales, apoyo de la comunidad científica, apoyo de sectores progresistas, apoyo de sectores culturales, etcétera, 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 tiene un recorrido distinto al que se había visto en las últimas semanas. De hecho, sin ir más lejos, firman investigadores reconocidos militantes socialistas del gobierno de Miguel Lifchis, por ejemplo. Si uno recorre la solicitada. Entonces, en esta polarización de la que hablamos, que se va a hacer presente en las PASO y no digo con certeza, pero sí con mucha probabilidad, se va a agudizar en octubre, cada votito, cada apoyo, cada expresión pública me parece que cuenta y mucho, y hoy creo que Alberto Fernández, después de haber tenido una muy mala semana pasada discutiendo la agenda que quería el gobierno, vuelve a sostenerse sobre las declaraciones del ELIC, recibe el apoyo de la comunidad científica y dice: voy a crear el Ministerio de Ciencia y Técnica. ¿Y cómo lo voy a financiar? Con intereses del ELIC. Ahora, dice. Iván, no sé si coincidís con el análisis, pero creo que la comunidad científica tuvo un rol de inclinar la balanza sin haber alcanzado a fin de 2015, en la elección pre-balotage. Claro. Me parece que ahí jugó un rol el conjunto de la comunidad científica saliendo a volantear. Salían científicos a volantear, se termina el sistema científico, están con un discurso de esto ya pasó, pero me parece que podrían inclinar la balanza a ese nivel. Mirá, si uno ve Marina Simián, la científica fue quien quiere ser millonario, también muy destacada, de mucho recorrido dentro de su ámbito, etcétera, que dijo: yo creo que se está desfinanciando la ciencia, que es horrible la política de ciencia y técnica del gobierno del presidente Macri, pero voy a votar al presidente Macri. ¿Por qué tomo el caso de Marina Simián? Y no solamente lo voy a votar, sino que le puso su firma a la solicitada. Según ella, sin ser oficialista. ¿Por qué pongo el caso? Porque nadie discute, ni siquiera los científicos, que son pocos, creo, excepto que sean de ese nivel, que votan al presidente, ni siquiera los que votan al presidente discuten que la política de ciencia y técnica es horrible. En palabras de la investigadora, le digo, no es una descripción mía. Entonces, en este sentido me parece que, si bien es una palabra que en general hay sectores de la Argentina que no le gusta decir, visibiliza en los movimientos sociales cuando se expresan movimientos sociales, en los artistas cuando son los artistas y los científicos cuando son los científicos, que hay muy pocos sectores que fueron beneficiados por el gobierno del presidente.
Y ahí es cuando Alberto Fernández toma algo declamativo, porque es un eslogan de campaña, pero dice, entre los bancos y la gente elijo a la gente, entre los bancos y los jubilados elijo a los jubilados, entre los bancos y los científicos elijo a los científicos, entre los bancos y los docentes, y así podríamos seguir hasta terminar. Así que creo que ha sido hasta el momento una buena semana para la campaña del Frente de Todos. ¿Sabés qué decían los seguidores del Almirante Rojas en 1955? Si hay que comer pasto, como pasto con tal de que no vuelvan. Y la Argentina debatió desde el 55 al 72 cómo hacíamos para que no vuelva Perón. Perdimos tantos años en una grieta ideológica que cuando volvió se murió a los 2 años. ¿Y cuánto? ¿62% o 68%? 68%. 63%. 63%. Tuviste un 37% después del regreso de Perón que no votó a Juan Domingo Perón. Hablando de ciencia y tecnología, llega un momento, Lautaro, que tiene que ver con una entrevista, no sé si es tu amigo o no a esta altura, pero... No, fue una sola vez que pudimos entrevistar al ex ministro de Ciencia y Tecnología, actual secretario de Ciencia y Tecnología. Recordar que aprovechamos para poner esta entrevista por lo que sucedió hoy, que lo comentaba Iván, 8.200 científicos pusieron la firma para apoyar la fórmula Fernández-Fernández, que critican las políticas en ciencia y tecnología de este gobierno. Si les parece, compartimos la nota con Lino Barañao. Hay un grupo de científicos que se quejaban del presupuesto, que faltan 4.300 millones de pesos para poder equiparar lo que el presupuesto del 2014. Sí, estamos logrando esto gradualmente. Siempre, durante todos los años se han ido ajustando el presupuesto a medida que se desarrolla el año. Digamos, eso es histórico, aún en la gestión anterior. Acabamos de recibir, primero una partida que ya estaba comprometida de 500 millones para el CONICET, más 1.200 millones adicionales, y esperamos completar lo que falta antes de fin de año. Los científicos denuncian que un grupo de científicos ahora tiene 8 veces menos el presupuesto que el 2014 para hacer una investigación. No, ese es un cálculo que se ha hecho sobre el máximo del subsidio que se daba, una partida especial que se hizo de subsidios de muy alto presupuesto, que todavía algunos de esos todavía están en ejecución, respecto del valor promedio de los subsidios actuales. A lo que estamos apuntando es a poder presentar para el presupuesto del año próximo un incremento que permita compensar la pérdida de valor adquisitivo de subsidios producto de la devaluación. Quiero aclarar que esto no ha sido una política específica para la ciencia. En comparación, el sector científico ha sufrido menos que otras áreas de gobierno esta crisis económica. ¿Por qué cree que ciencia y tecnología es una de las variables de ajuste, una de las primeras variables de ajuste? Porque no es una variable de ajuste. Digamos, lo que estoy diciendo es, si yo te muestro, por ejemplo, que el CONICET es la única entidad del Estado que está empleando... con el presupuesto de años atrás. No es de ajuste, digamos, se está ajustando, digamos, ha habido una restricción en el presupuesto de toda la administración pública, hay una intención expresa de reducir el déficit a cero, o sea que esto afecta a todas las áreas de gobierno. El CONICET ha mantenido su política de incorporación de nuevos investigadores, cosa que no ocurre en ninguna otra del Estado, ni en ningún otro país. Ningún otro país se está incorporando en proporción la cantidad de investigadores que el CONICET incorpora año tras año. ¿Cómo tomó que se pase de ministerio a una secretaría? Es una crítica que se hace bastante. Bueno, fue una decisión política que se tomó para dar una señal de austeridad, puede a uno gustarle o no, pero ¿A usted cómo le afectó? No, digamos, obviamente el hecho de reducir la jerarquía no es algo que lo tomemos graciosamente. Reducir la jerarquía, decía Lino Barañao, no es algo que se tome graciosamente. Recordar que se pasó de un ministerio a una secretaría y recordar que las prioridades para el gobierno, por ejemplo, hoy se le otorgó otra vez el rango de ministerio a Agricultura. Así que, bueno, esas son las prioridades del gobierno o la estrategia del gobierno. Vos que lo conocés. No lo conozco. No sé si es tu amigo o no. ¿Qué le habrá pasado? Que mutó tanto ideológicamente, ¿no? Lo recomendó Paenza él. Mira, fuera de la nota, o sea, en un pedazo, él me dice que el año que viene seguramente se va a dedicar al sector privado.